Me olvido los nombres. Hago así. Voy a empezar. Me tomo. ¿Se escucha? Me tomo 5 minutos para hacer una síntesis, sin hacer el desarrollo, una síntesis de lo que vimos la vez pasada. ¿Arranco? ¿Empezó? Bueno, habíamos dicho que en la página 117, a principios, en el punto 3, Lacan habla de proporción armónica. Y después pone el 1 sobre A y pone 1 sobre A igual a 1 más A. El otro día habíamos visto que habíamos dibujado un segmento. En el segmento a esto lo llamamos A y a esto lo llamamos 1. Y una proporción armónica era cuando de los 4 términos de una proporción se repetían 2, con lo cual eran 4 lugares, pero 3 números distintos. Entonces era el más grande, 1, sobre el más chico, era lo mismo que la suma de los dos, 1 más A, sobre el, digamos, este segmento más grande sobre el más chico que le corresponde, sobre 1. Ahora, cualquier cosa dividido 1 es esta cosa. 4 dividido 1 es 4. 8 dividido 1 es 8. 1 más A dividido 1 es 1 más A. Entonces, 1 sobre A es igual a 1 más A. Eso es lo que pone Lacan en la página 117. Sí, 117. Esto lo voy a anotar en esa hojita que está aparte, porque lo vamos a usar después. Entonces, 1 sobre A igual a 1 más A. Acá en esta hojita voy a anotar varias cosas que vamos a ir usando después. Entonces, para que después recuerden de dónde sale, que no es que la saca de cualquier lugar. Acá lo que habíamos hecho era despejar términos. Entonces, esto no había dicho que si un matemático lo escuchaba me mataba porque está dividiendo no pasa multiplicando. Es lo que nos enseñaron así en el secundario, pero está mal enseñado. En realidad se resuelve de otra manera. Pero lo vamos a hacer así. Si el A está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces queda 1 igual a 1 más A, entre paréntesis, por A. Acá hago distributiva. Hago esto y esto. Entonces me queda 1 igual a por 1A más A por A cuadrado. Esto lo voy a anotar para después. A cuadrado más A es igual a 1. Y acá puedo despejar varias cosas. Que también voy a anotar para después. Puedo despejar el A cuadrado. Entonces, A cuadrado igual, para despejar el A cuadrado tengo el 1, y el A que está sumando lo paso restando. 1 menos A, lo voy a anotar para después. A cuadrado igual a 1 menos A. O también puedo despejar el A. Entonces, A igual, paso el A cuadrado, que está sumando restando. A 1 menos A cuadrado. Bueno, sí, un paso más. Esto de acá, estos despejes que hice, olvídense, era para tenerlo anotado para después. De esta ecuación de acá, A cuadrado más A igual 1, si yo paso el 1 para el otro lado y queda igual a 0, me queda de esta manera. Voy acá, Mira, A cuadrado más A, el 1 está de este lado, pasa del otro lado restando. Menos 1 igual a 0. Esto es una función cuadrática. Es una función del estilo, si en vez de A lo llamo X, o lo llamo Y, o lo llamo J, es una función de este estilo. F de X igual a X cuadrado más X menos 1 igual a 0. El otro día hicimos el desarrollo de cómo
resolver una función cuadrática. ¿Qué quiere decir resolver una función cuadrática? Encontrar los valores de x que sean válidos para que x cuadrado más x menos 1 sea igual a 0. No cualquier valor de x hace posible que esto sea verdadero. ¿Qué quiere decir esto? Que para no cualquier valor de a, y acá es el a de Lacan, no cualquier valor de a hace que a más a cuadrado sea igual a 1, o que a cuadrado más a menos 1 sea igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir en esto de los segmentos? Para que una proporción sea armónica, no es válido para cualquier valor de a, en este caso él pone 1, ¿no? Si este segmento vale 1, este segmento no puede valer cualquier cosa. Si yo tengo un segmento, que será más a cuadrado, si yo tengo un segmento que vale, porque esto vale 2 centímetros y esto vale 8 centímetros, si yo quisiera hacer una proporción, ver si sirve como proporción armónica, hago 8 sobre 2 tendría que ser igual a 8 más 2 sobre 8. Veamos, es igual. 8 sobre 2 es 4. Igual 8 más 2 es 10. 10 dividido 8 no es 4. ¿Sí? Entonces, por eso, para cualquier valor no es armónica. Tenemos que encontrar el valor de A para que esto sea válido. No es para cualquier valor de A. Entonces, como yo despejé, habíamos llegado hasta acá, ¿sí? A esta función cuadrática. ¿Cuál era? Eso lo hicimos el otro día. ¿Cuál era el valor de A para lo cual esto se cumplía? Para que a cuadrado más a menos 1 sea igual a 0. Que es lo mismo que decir que 1 es igual a más a cuadrado. Que es lo mismo que decir que 1 sobre a es igual a 1 más a. Y ahí habíamos llegado, usamos la fórmula para encontrar, bueno, lo anoto rápido, no lo voy a explicar porque ya lo vimos la vez pasada, para averiguar estos valores, y ahora voy a escribir un A distinto, que es el A de la matemática. Este es el A de Lacan. Ahora voy a escribir el A de la matemática. ¿Qué valor de X? Siempre en una función cuadrática se pueden encontrar como sumo, como máximo, dos valores de X posibles que hacen que esa función se cumpla. ¿Qué valor de X? En este caso A, ¿no? Pero ¿qué valor de X? Para averiguar qué valor de X hace que esto sea igual, es así. X se escribe 1, 2, porque hay un X1 que lo cumple y un X2 que lo cumple. Para que sea que esto es igual a 0, se usa esta fórmula, no la voy a desarrollar, solo la escribo, después si alguien me interesa me escribe y dice, es menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 a, no A de Lacan, A de matemática. 4ac sobre 2a. A, B y C, que son los coeficientes que acompañan acá. Este sería el A, este sería el B y este sería el C. Bueno, cuando usamos esta fórmula para encontrar qué valor de A hace posible que esta igualdad sea posible, que se mantenga, que esto sea igual a 0, el A era el número de oro. A era 0,618. ¿Sí? Sí. Todo esto es lo que vimos más detalle en la vez pasada. Seguimos. Yo no sé cómo en los lados está 0,6 y en otro está 1,6. Porque hay dos valores de A. Ah, claro, por eso. Es menos 1,6. Ah, es menos 1,6. Y solo una pregunta. ¿Es siempre igualdad lo que vos estás en matemática? Sobre A igual a 1 más A sobre 1. Es igualdad. Son proporciones. No es una proporción. La proporción es una igualdad de dos razones. O sea, de dos divisiones. Porque yo pensé que una cosa era la proporción Es una proporción. y otra la igualdad. De igualdad. No, pero es una proporción. Que tiene igualdad. Claro. Lo que quiere decir es que esto dividido a o y si igual al cociente de una acción. por ahí da
O sea, digo cualquier cosa, 3. Entonces, 1 más A dividido esto también da 3. Son dos divisiones que tienen que dar lo mismo. Son dos cocientes, si son iguales. Sube la otra. Exacto. Claro. Sí. Esa es la proporción. Cuando vos cuando haces la cuenta, el cociente del numerador sobre el denominador, te da un número. Ese número equivale al cociente que haces del segundo numerador con el Dijo mismo eso denominador. para el debate, pero ¿por qué la pregunto? Porque eso es en el campo de la matemática. Claro. En el campo del psicoanálisis, A no es igual a A. No, pero no es igual a. La cara está hablando de La proporción armónica. Armónica, claro. Y lo que Sí. dice que Sí, la sí, proporción. hablando de algo ¿Por qué? matemático. Porque después Claro. vamos a los debatimientos. Claro, aquí era Eso en el campo Sí, matemático. no. Lacan lo toma, la proporción armónica, toma de la matemática y de un montón de disciplinas. Sí. La proporción armónica, que es proporción armónica, porque se repiten dos números Ahora lo enteros, vamos a explicar con lo de Sí, los sí. conejos. Son 3, digamos. para después explicar lo de los rebatimientos. Y que cada rebatimiento de la cuadrado, que ahora lo vamos a ver, Sí. caen dentro del 1. Entonces, toma esto para llegar a eso. Sí. Pero lo que Claro, porque los él rebatimientos se dispara, en 2 páginas se dispara a 400 explicaciones matemáticas distintas. Una de las que toman es para mostrar, porque ella lo explicó en seminarios anteriores, Sí, en el del Santá, Claro. lo del número de oro. Entonces lo comprimen en 2 párrafos, de que la Porque vale supone que ya lo 0,618, sabemos. porque se supone que ya son todos. Que leímos el fantasma y el valor que haga necesario para que se cumpla. Para que se uno, cumpla. No para cualquiera se cumple, que la proporción es 1 sobre A es igual a 1 más Por A. ejemplo, hace 0,1618. 1 sobre 0,618 equivale a 1 más 0,618 dividido 1. Si uno hace una cuenta, te da. Eso es lo que hay que hacer. Claro. Lo que pasa, si quieren agarrar un celular y háganlo. Lo que pasa es que no es No es un número que termina acá, es No. 0,61834. Entonces no va a dar exacto, no da un número entero. Eso, claro. Pero si uno divide 1 dividido 0,618, es aproximado a 1 más 0,618. Es una división de un segmento en 2 partes que no son iguales, pero son proporcionales. Son proporcionales. Esa es la cuestión. Ese es el Esa es el tema. que como lo ¿Qué mostré acá proporción? con números cualquiera, Que hay- no para cualquier valor de Claro. este segmento es válido. Porque eso es lo que nos importa a nosotros, que hay una división que no es de 2 partes iguales, pero sí son 2 partes proporcionales. Proporcionales que hacen. Que hay un número ahí que hace a la proporción. Claro. Y cuando yo mostraba esto de cómo encontrar los 2 valores, puse un valor único, porque el otro valor es negativo, que es menos, se hago la cuenta, que lo hicimos el otro día, da menos 1,618, pero un segmento no vale menos. Un segmento empieza el 0,0001, si no, la medida tiene que ser positiva. El ¿no? número negativo es irrepresentable en la red. No se puede representar, Es irrepresentable. es el segmento, no es la recta, porque vos cuando haces la recta Haces menos. XXY, podés. Cuando vas al otro lado, parece que acá es positivo. Acá es un segmento. Un Un segmento. segmento es medible. Claro. No hay negativo, por eso lo descartamos. Y acá lo descarta. Y usa este, que es el número de oro. ¿Quieres que cuente lo de los conejos ahora? No, bueno, sí, ahora vamos a bueno, ver. vale. Es una pregunta, no sé si tiene que ver, pero el 0,618 es un poco más que la mitad de 1. No sé. ¿Por qué no tendría que ser el segmento de mujeres? Es un poco más. Yo decía que tendría que estar más dibujado. Bueno, Tendría que ser que ¿se puede repetir lo que tendría que ser el Claro, 0,618 Sí. Claro, en el 1 tenés que respetar la proporción. La medida, sí. esto vale 1.
Sí, esta sería Pero no sé por qué la canta. No es más grande, perdón, es más grande que la mitad. No, sí. Es mayor que la mitad, porque es casi un 66%. Claro, no es mal. Está bien, ¿no? No, pero ¿por qué la está escrito en más chiquitito y no? Porque ese es más chiquitito, es menor que uno. El uno, la Menos que uno. es acá. Claro. El A es un poquito más que la mitad. La mitad, es 64 que tenés atrás. La Sí, sí, mitad. claro. Es como un 66%. Tratando de romper con la idea de la unidad que se divide en dos partes iguales y que se complementarían. Claro, tal cual. Claro, Tratando de- claro. Claro, se va a superponer, se va a superponer en el otro tal cual, si no se va a quedar un pedacito que queda. Claro. Cuando él hace los rebatimientos, es infinito el rebatimiento. Claro, Claro. Nunca entra exacto. claro. Pedacito en un segmento limitado. Y esto es lo mismo. Que es para explicar que no hay relación sexual. En ningún no, pero lo dice así. Parte de que no hay relación. A la lo que le podemos criticar es que no es didáctico. Entonces, en ningún momento está haciendo Porque, claro, Y aparte acá Claro. dice lo siguiente. Quiere que- Este es el cortecito que tenés que hacer en la banda de movido para que tenga la tajada. Si lo haces al medio no se produce. no pasa Tenés que ir a nada. Acá se te dice el tercio. Que anotamos para En otro planteo, en la lámina yo lo plantearía de esta manera, que no hay algoritmo de lo humano. Ajá, No puede haber claro, algoritmo. claro. Porque entonces se escapa, esto es lo que va a decir. claro, Bueno, ahora por la inteligencia. claro. Bueno, No puede haber un algoritmo de lo humano. Por eso el robot no lo va a dar. Por eso no hay peligro. vamos de vuelta al seminario. La que sigue en la página 100. Están en paro los brigadistas por eso. La página 118 y a fines de la 117, él va a hablar de dos series. ¿Sí? Y entonces dice que empieza. En realidad, Lacan acá confunde, no sé si es él que confunde o en la traducción que se confunde, serie de sucesión. Perdón, ¿dónde está? ¿En qué página? En las fines de la 117 y principios de la 118. Creo que he dicho. Una sucesión es, por ejemplo, cuando Fibonacci, vamos a la sucesión de Fibonacci, no serie. Dice que hay una sucesión donde cada término es la suma de los dos anteriores. Entonces pone el primer término 1, el segundo término 1, el tercer término es la suma de los dos, de estos dos. 1 más 1, 2. El que sigue es la suma de estos dos. Sí, Tres. el que sigue, 5. El que sigue, 8. El que sigue, 13. Está lleno de ejercicios de Fibonacci. Sucesión. Claro. Sucesión se transforma en serie cuando yo sumo estos términos. Esto es una serie. Cuando sumas los dos anteriores. Cuando todo. sumo todo, Ah, esto todo, es perdón. una serie. Una sucesión Pero la serie. de Fibonacci es como él descubre cada término, digamos. Entonces, el primer término es un 1, el segundo término es un 1, el tercer término es la suma de los otros dos, el cuarto, que sería, se escribiría así, 1, 1, 2, 3, 5, Ah. 8. Esto es sucesión.
es serie. ¿Sí? Es la operación de hacer de una sucesión una serie, ¿no? Exacto. En relación a la Claro, repetición. claro. Está como confundido. Hay algo que me perdí. Perdón. La serie sería, La suma de todos los términos. pero los términos de una sucesión, Claro. no O no. cualquier. Depende. Una Ajá. serie. Pues, una serie No sé ni decir siempre es sumatoria, siempre es siempre es adición. una sumatoria. Claro. Siempre es adición. Así en matemática. ¿Sí? Sí. Entonces, por ejemplo, si yo escribo una sumatoria de x desde x igual 0 hasta x igual 10, sería 1 más 2 más 3 más 4 más 3 hasta 10. Está bien. Esa es una serie. Sería 1 más 1 más 2 más 3 más 5 más 8. Esta no es Fibonacci la de abajo. No, este es un ejemplo de Fibonacci, pero encuentro. Ahí pusiste todo más, Porque porque la idea era la sucesión. no. Esto, sí, yo escribí los términos de Fibonacci, de cada término de Fibonacci es esto. Yo esta sucesión la transformo en serie si sumo todos los términos. Bien. Perfecto, ahí está. Bueno. Entonces acá Lacan va a hablar de serie descendiente y creciente y decreciente. Pero habla de serie, pero después lo escribe como sucesión. Entonces ahí confunde. Claro. Después lo transforma, porque por ejemplo en la página 118 escribe cada término como serie y en la página 119 lo suma. Entonces, perdón, como sucesión y en la 119 lo suma. Entonces ahí hace una serie. ¿Sí? Lo que no se entiende es por qué de 8 pasa a 5 de golpe. Ahora, Porque se suma. para eso, pero los conejos, porque si no, no se entiende por qué hace esa la sucesión. Porque, nada, yo le decía a Ingrid de contar un poco esto, porque es como lo divertido de todo esto. ¿Cómo se reproducen? Porque es así, porque esa serie, porque no es que la arma de cualquier manera, arma la serie a partir del apareamiento de los conejos. Y él se pregunta, si vos pones, partiendo del cero, no tenés nada, pones una pareja de conejos, O sea, uno, dos sí. conejos. No, claro, es Claro. sí, pero yo me la arreglo con no, él dice, si vos pones una pareja de conejos y esos conejos empiezan a reproducirse. Una pareja heterosexual. Sí, sí, y ninguno se muere en el camino, ¿no? No hay ninguna baja. Entonces él dice, en el principio tenés, vos mirarás, sí, tenés una pareja. Pero cada Una pareja es uno, no dos. una pareja. Él habla de parejas. Claro, Entonces, ahí ya dice, empieza bueno, una, Ya ya empezó. hay una variabilidad. Tenés una pareja. No, tardan un mes en aparearse. Entonces, al fin del primer mes, vos seguís teniendo una pareja. ¿Qué pasa? Esta pareja, al segundo mes, tiene un par de... espera, porque yo me lo hice así. Tiene más una pareja. Tienen un par, ¿no? De conejos. Entonces es... No son una pareja. Sí, O sea, yo lo voy a poner así como Claro. para entenderlo. Dos Está parejas. gracioso. Hay una pareja. Al mes se aparean, con lo cual sigue habiendo una pareja. Acá están los dos unos que puso Ingrid. Sí. Al tercer mes, esta pareja suma un par. Suma uno. ¿Sí? Porque tienen dos. Entonces, ahí quedan un par, esperen, porque ahí quedan. Que la Una pareja y la pareja. Quedan dos. Acá está el 2 que puso Ingrid. ¿Sí? Acá está el 1. Que puso Fibonacci, no puse yo. Yo Bueno, porque no te pasa. Al cuarto mes tenemos la primer pareja. Esperen, y acá se está apareando
la pareja que tuvieron, digamos, claro. Entonces, al cuarto 3, la primer pareja suma otro par. La segunda pareja suma otro par. Y la tercera pareja se está pareando. Bueno, es apareando, no vamos a poner acá. Es un lío. Entonces, acá tenés 2 más 1 más 1, tenés No, No, 2 más 1. 2 más 1, tenés 3. Es este. Y después vas a llegar a 100. Bueno, y así va sumando el quinto mes, ¿no? Vamos a hacer Y 5 tomar- y después La primera pareja tiene otra, la segunda pareja tiene otra pareja, la tercera pareja se está pareando y entonces va sumando. Entonces, la sucesión que él arma es siempre, esto que decía, se va sumando de a pares de números. Entonces, para este se suman estos dos, para este se suman estos dos, para este se suman estos dos, para este se suman estos dos. Se va creando en el plano la diagonal. De eso lo toma Kant. La diagonal de Kant pasa por ahí. Bueno, Se va él haciendo una cuestión diagonal. porque vos tenés una Y lo que coordenada, y por eso el de abajo te da un punto y ahí se arma la me pareció interesante de esto es que él lo que va a decir es que dentro de esta serie hay un número escondido. Sí, es el número de 2. Que si vos dividís, Claro. claro, ahí es lo que es el 1, si vos dividís el 8 dividido 5 te da 1,6. Si dividís 5 dividido 3 te da 1,6. Si divides 3 dividido 2 te da 1,6. No, me parece que para nosotros, que estamos tratando de entender todo esto, lo interesante es que en esta serie aparece un número que está siempre presente y está escondido, no lo vemos, pero que existe en la relación de todos estos números que arman esta serie. Y además, lo que vamos a ver ahora cuando veamos las series crecientes, es que esta hojita que yo dije después lo vamos a usar porque esto aparece ahí, en lo de las series Claro, crecientes porque y decrecientes. este número hace que suba o baje Claro. en la misma proporción, digamos. Después los griegos, lo que descubren es que esta sucesión de Fibonacci está presente en la naturaleza. Yo traje algunas hojas. ¿Por qué no ponen los griegos? Los griegos no sabían antes. Bueno, claro. Ya no son, no sé. Los griegos lo tenían en el arte. Le sucedió Y bueno, pero Lo que yo te hacía la visión del Partenón pone la proporción bueno, pero que Se descubren un montón de creaciones humanas y en la naturaleza que se repite el tema de la proporción. Nosotros a posteriori nos damos cuenta de lo que hacían los griegos. está, por ejemplo, yo traje hojas. Uno puede ver que en las hojas está el número 3. ¿No? O el 5, 1, 2, 3, 4, 5. En los pétalos de los, bueno, los tréboles son un ejemplo, es muy difícil encontrar un trébol de 4, son de 3. Decía que las flores difícilmente tengan otra cantidad de pétalos que no sea la de la serie. 2, 3, 5. Qué bárbaro. Y después, por ejemplo, el cuerpo humano, la longitud del metacarpo, que no sé ni cuál es la suma de las dos falanges, ¿no? ¿Cuándo te va a decir cuál es Y la la longitud de las dos falanges es la suma de los dos menos, de los dos menos. El pie. Bueno, no sé, pero Pero me fracturé yo los otros días. Acá, el pie. claro, como en que el hay pie. Porque la mano está de los huesos que muestran esa proporción de los ¿Qué segmentos que proporción? después nosotros vamos a ver. Sí. ¿No? O por ejemplo decía, La los cabeza- helechos, Y el girasol, que tiene un montón de hojitas. El girasol Es impresionante, que llega hasta 200. Y bueno, pero que sí, siguiendo la proporción. claro, y que los helechos en las ramificaciones, sí o sí, si uno cuenta las ramificaciones, se va a encontrar con esta proporción.
Pero me parece que lo interesante es esto del número escondido, Claro. que él descubre que está presente en la suma de estos Exacto. pares. Ahora, Lo que quiere decir es que es proporcional. Claro. Proporcional. Porque hay un número que se repite y está ahí. insisto en esto. En la naturaleza, como se juega la cuestión de lo binario, esto, salvo error u omisión, que los conejos pueden no. No, si se puede morir. Error, dice, si no se omisión, muere. se cumple. En lo humano, esto no Claro, no es. Sí. se aproxima, pero no se. Porque en realidad es lo probabilístico. Yo creo que hay una relación entre esto y la teoría de las probabilidades. Saben que en la matemática hay una posibilidad de cálculo a través de la probabilidad. Sí, pero me parece que lo que está diciendo es que lo que Eso sí se también puede está es el pequeño a. Claro. Esto Claro. Porque es lo que está es el pequeño a. Que Pero está. justamente, pero el pequeño a es una cuestión en donde no se maneja la aritmética Claro, no en tiene. el sentido de la exactitud aritmética. Se maneja en función de lo exacto, pero llevado al plano de lo lenguajero. Claro, el resto. Es- Sí, igual acá dice que no es tiene aritmético, sino que es lenguajero. estructura. Claro. Y para lo escriturario, dice, Sí. toma esto de la matemática. Sí, Me claro, parece claro. que es Para matemático ver en el un sentido concepto de que, después está no se de que hay cumple. A, de que hay pequeño A. Eso es lo matemático. Exacto. Porque hay pequeño A. Refutable, por eso dice de lo refutable, bueno, a veces es otra parte del capítulo que está leyendo yo. Pero decía, Por eso está el tema de lo incalculable. Chicos, sí. Está bonito. Está bueno. Ubica la cuestión de incalculable. Sí, no, Bueno, volvemos en lo que se da en lo humano respecto de esto. Sí. Claro, en lo humano hay ¿Por qué? Porque lo humano es, al ser lenguajero, es interpretable. No, No calculable. Lo que va a mostrar es que en los rebatimientos, el A al cuadrado cuando se rebate, ahora vamos a ver por qué pone A cuadrado, no es azaroso, no es de capricho, Desde luego. es porque es matemática, tiene rigurosidad matemática, Sí. y eso siempre cae dentro del 1. No completa el 1, pero siempre cae infinitamente dentro del 1. Infinitamente. Infinitamente, sí. Bueno, él habla de las dos sucesiones, una empezando desde la y la llama serie, que está mal, es sucesión decreciente, y otra sucesión creciente. Ay, perdón, ¿en qué página estás? En la 118. En la 119 sí las transforma en series, pero en la 118 acá son sucesiones, porque ven que él escribe los términos, no los suma, escribe los términos, ¿sí? Como Sí, los sí. escribía. sí, sí, vamos a tomarlo así. Bueno, y ahora empieza el lío. El lío matemático, pero vamos despacito, no voy a hacer todas las cuentas para al pedo, digamos, voy a hacer los 2 o 3 primeros términos para que lo entiendan y después confiamos, ¿sí? Si alguien quiere, después lo hacemos. Bueno, voy a empezar por la creciente, que es la que parte del 1, que es la más fácil. Saco esta hojita que quiero para después. Doy vuelta de la creciente. Esto lo vuelvo a poner acá, lo vamos a tomar. ¿Se ve algo? En la pizarra no se ve nada. Sí, Estela dice que se ve. Sí. Bueno, vamos en la creciente. Él empieza desde el 1. El término que sigue escribe 1 más A. El que sigue, ¿cuál va a ser? La suma de estos dos. 1 más A. 1 más 1, 2 más A. El que sigue es la suma de estos dos. 1 más A más 2 más A. Cuando
cuando suman así, se suman los números por un lado, y la A, la C y la J por otro, ¿no? 1 más 2, 3, más A más A, 2A. 2A. El que sigue es la... ¿Fue muy rápido? No. El que sigue es la suma de estos dos. 2 más 3, 5, más A más 2A, 3A. Claro, con la creciente. Pues 8. El que sigue es también, sumo, 3 más 5, 8, más 5A. 2 más 3, Y 5A. se repiten en la misma cosa, fíjate la Una próxima. pregunta. Si ves, se va repitiendo. Claro. El término que está sin A, la siguiente es el que acompaña la A. Ajá. ¿Vieron? Bueno, sigo hasta acá. Sí. No, digo, la cuestión entre el número, no sé si pero es para dejar la pregunta, entre número y letra. Porque vos para visionar número tenés que incluirle la letra, ¿no? Es de A pasas a 2A, 3A, 5A. Porque se cuentan las letras, se cuentan. Vos tenés una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas. 1A, 2A, 3A, 5A. Sí, sí, Siempre yo lo entiendo contable. cómo, pero matemáticamente ahí hay un pasaje de la letra a la adición del número a la letra. No, vos lo que haces es contar. Contás X, contás A, contás, está. Una persona, 2 personas, 3 personas, 5 personas. 1A, 2A, 3A, el contable. Por eso aparece el número. Por eso es contable porque aparece el número. Bueno, y acá recurrimos a esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que íbamos a usar después esto que habíamos anotado acá? Sí. Bueno, lo voy a usar con otro Lo color. vas a representar ahora en la recta todo la proveniencia. No, voy a hacer esto. Yo tengo el 1. El término que seguía era 1 más A. Sí. Ahora, habíamos dicho que 1 más A era igual a quién? A 1 más A. A 1 sobre A. Entonces, esto es lo mismo que escribir 1 sobre A. 2 más A es lo mismo que escribir. A ver, no, esto es lo mismo que escribir. 2 más A es lo mismo que poner 1 más A, ¿no? Sí. ¿Esto qué era? 1 sobre A. Entonces, y acá es suma de fracciones, no sé si se acuerdan. Sí. Sí. Esto es lo mismo que poner 1 más 1 sobre A. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Sí. Más o menos. Ese de 2 más A igual a 1, eso no lo entendí. 2 más A, 2 eran 1 más 1 más A. Sí. Entonces, lo descompuse de nuevo. Puse 1 más 1 más A. Ok. ¿Sí? Y se volvió un paso atrás. Pero 1 más Pero A es 1 igual más a A 1 es sobre A. 1 sobre A. Claro. ¿Sí? Claro. Ahora, ¿cómo sumo esta fracción? Lo hago acá al costadito. Buscar- Si yo tengo 1 más 1 sobre A, esto es suma de fracciones, no es otra cosa. A queda en la parte de Tengo que abajo. buscar como un denominador abajo. ¿Qué tengo? Abajo del 1 hay un 1, ¿sí? ¿Cuál es el común denominador? A. ¿Se acuerdan que se hacía la multiplicación? Ahora, A dividido 1 es A. Por 1 es A. Más 1. 1 más A, ¿qué era? 1 más A. Vamos a poner 1 sobre A. 1 sobre A. ¿Qué? A 1 sobre A sobre A. ¿Sí? Sí. Abajo de este hay un 1, ¿no? Sí. ¿Podemos hacer esto? Sí. Bueno. ¿Se acuerdan cómo se hacía esta operación en matemática? Sí, 1 Sí. por 1. Se multiplican los dos de adentro, los dos del medio y van abajo. Y los dos de arriba van arriba. ¿La moral qué es? Al cuadrado. Al cuadrado. Y 1 por 1 arriba. Sí. Entonces, esto es 1 sobre A al cuadrado. Sí, perfecto. Eso es, en alguna página está. Sí, en la 118. En la 118 abajo escribe, entonces da la serie creciente, da 1 sobre A, 1 sobre A cuadrado. Si yo en esto hago la misma cuenta,
que dice acá, Sí. lo hago a uno más y listo. Este de acá arriba, porque el 3 más 2A, vamos a escribirlo con rojo. El 3 más 2A es 1 más A más 2 más A, ¿sí? Entonces, en vez de escribir 3 más 2A, escribo el de arriba que queda 1 sobre A, más el de abajo que era 1 sobre A cuadrado. Hacemos esta cuenta. 1 sobre A más 1 sobre A cuadrado. Otra vez, suma de fracciones. Esto con un denominador. Si tengo A y A cuadrado, ¿qué va abajo? A cuadrado. A cuadrado dividido A por 1, A. Más A cuadrado dividido A cuadrado. Por 1, 1. A más 1 o 1 más A, ¿qué era? 1 sobre A sobre A. Entonces me queda 1 sobre A dividido A cuadrado. Esto es lo mismo que poner un número acá abajo. Multiplico los dos del medio y van abajo. Por A cuadrado, A cubo. Y 1 por 1, 1. Entonces, esto es 1 sobre A cubo. El otro te va a dar 1 sobre la cuarta y el otro 2 sobre Claro. la quinta. Entonces, acá no hago más cuentas, pero los términos de la sucesión creciente es 1 sobre A, 1 sobre A cuadrado, 1 sobre A cubo, 1 sobre A a la cuarta, 1 sobre A a la quinta, y así al infinito. Cuando él pone en otra página, en la página 119, que si esta sucesión la transforma en serie, tiende al infinito, es por esto. Siempre que se hace algo, una suma así, por ejemplo, una serie de ese estilo, se tiende al infinito, no es igual al infinito, ¿sí? Porque no se cierra, tiende a infinito. ¿Por qué es creciente? Porque A es menor que 1. Cualquier cosa dividida en un número que es menor que 1 es un número más grande. Y un número menor que 1 al cuadrado es un número más chiquito. Entonces, acá se divide 1 por un número aún más chiquito, entonces da un número más grande. 1 dividido a cubo es un 1 dividido en un número más chiquito todavía. Entonces, da un número más grande. Estos son todos números cada vez más grandes, que si se suman, tienden al infinito. ¿Entendió? Ahora vamos a la decreciente. Ahora eso tiene que ver límite entre el otro, ¿no? Con el tema que pasa si yo sumo el resto. Se podría pensar, es una pregunta que me hago. Y tendrá que ver con ubicar la diferencia entre restar o sumar. Y A es la medida de cierto. Claro. ¿No? Y A sería la manera de situar el flujo de votar. ¿Qué pasa si lo sumo o lo resto? Digo por el tema de la castración. Sí, pero me parece que cuando toman lo de la castración, pero esto es interpretación mía. Lo que es una pregunta, yo no tengo la menor idea. Decreciente. Digo, que el modelo, por lo menos yo lo que recuerdo y exhumo de la memoria, de la manera como que, bueno, el modelo, a situar el modelo de la sustracción. Porque es esto de la hora Con el acto analítico. Sí. Claro. Él apunta a la sustracción. Claro, se parte del goce total y se lo va apalabrando. ¿Cómo es la Del goce total y se lo va apalabrando. Ahora cuando hagamos gráfica, Claro. El objetivo sería que se mantenga esa proporción, ¿no? Y que se tienda un límite, el tema es que no se Y ahí va la operación de la sino que tenga límite, ¿no? Porque si no tengo Es lo que me acuerdo. es el pico de la Recuerdos de memoria. cantidad no tiene.
Encuentra un límite. Encuentra un límite. Esto tiene que ver con la renuncia. Claro. Es la renuncia. Porque todo lo que él está planteando es cómo Por favor, ¿le pueden pedir a la gente que tiene los micrófonos abiertos que los cierre? Porque si no dejamos de ver la cosa freudiana y vemos a la gente que tiene los micrófonos abiertos. Gracias. Ah, ok. Ahí cuando vuelve Patricia le pido que los... Ahí se silenciaron. María Elena, vos tenés también el micrófono abierto, por fin. Voy a dibujar lo de los rebatimientos. Tenía. Esto era A, esto era 1. El primer rebatimiento es, toma este segmento, como si hubiese un compás, hace así, chiqui, y acá, ¿no? Más o menos. Entonces, esto era A. Este pedacito que queda acá, que yo tengo, todo esto vale 1, y esto es A, este pedacito que es 1 menos A. ¿Se entendió eso? Sí. Ahora, vamos a esta hojita mágica. 1 menos A, ¿qué era? A cuadrado. Esto es A cuadrado. Es divertida la matemática, no me digas. Ahora, hace el rebatimiento para el otro lado. Agarra este pedacito y lo rebate para acá. Este pedacito mide lo mismo, ¿sí? Entonces mide A cuadrado. Este pedacito que queda acá, ¿qué es? Menos A cuadrado. ¿Está? Este pedacito de acá. Sí, A menos A cuadrado. Es A menos A cuadrado. Y cuando hicimos... todavía no es A menos A cuadrado si vos rebatiste. Esto ya... Yo había hecho el rebatimiento de A, ¿no? Entonces, esto vale A. ¿Sí? Y este pedacito que rebatí acá es A cuadrado. Entonces, A es todo esto menos este que valía A cuadrado, es este que es A menos A cuadrado. Dejamos en suspenso para ver a qué equivale ese A menos A cuadrado. Lo voy a escribir. Este es A menos A cuadrado, que es igual a... Y ahora lo adelanto. Esto es A cubo, pero ahora van a ver por qué. Vamos a las series decrecientes. En realidad lo que digo acá es lo de las cuentas, pero también hago un par de cuentas y después me creen. Claro. Sí, creemos desde el primer momento. ¿Sí? No tenemos opción. No, es una demostración. Si tuviera mi papá acá, no es ninguna creencia. Es una No, bueno. No es ninguna creencia. Matemáticos se observan. Pero la acción del matemático es una suposición. Y él cree. Hay que creer en eso. En la acción. Sumar los términos, lo que hace es restar los términos. Entonces, el primer término es el A. El segundo término es el 1, es el primer rebatimiento, el pedacito que queda. 1 menos A. Sí. ¿Sí? Que habíamos visto que era igual a quién. A cuadrado. El que sigue va a ser. El que sigue va a ser A menos 1 menos A. ¿Sí? Lo voy a escribir, voy a hacer la cuenta. Es A menos paréntesis 1 menos A. Esto es igual a
un signo negativo adelante de un paréntesis, ¿qué hace con los signos de dentro del paréntesis? Los cambia. Entonces, esto es lo mismo que A, el 1 está positivo, pasa a estar negativo. Y el A está negativo, pasa a estar positivo. Entonces esto queda 2A menos 1. ¿Sí? Bueno, después hago lo de A cuadrado a cubo. El que sigue va a ser este término menos este término. ¿Sí? No hago la cuenta, crean, se lo anoto. Es 2 menos 3A. El que sigue da 5A menos 3. Y el que sigue 5 menos 8A. Ahora vamos a transformarlo para que nos sirva para los rebatimientos. El primero era A. Lo tengo acá. Hago el primer rebatimiento, ¿sí? El segundo rebatimiento es este pedacito que era 1 menos A, que era A cuadrado, lo rebato acá. El tercero es el primero menos el segundo. Hago otra cuenta, por eso la voy a escribir en azul. Si en vez de usar todo el desarrollo de los términos, uso el resultado, que era A y A cuadrado, esto es lo mismo, este tercer término es A menos A cuadrado. Claro. ¿Sí? Entonces ahora usamos otra cuestión matemática que es sacar factor común. Si yo tengo A y A cuadrado, ¿se acuerdan del factor común? No. Yo puedo extraer de esta suma o de esta recta lo que está en común. ¿Qué hay en común acá? El A. Entonces esto es lo mismo que escribir. El A lo pongo afuera, abro paréntesis. Si saqué el A, ¿acá qué queda? 1. Menos, y si acá A cuadrado le saqué una A. Entonces queda A por 1 menos A. Pero 1 menos A, ¿qué era? Al cuadrado. ¿Se acuerdan de lo que dije que íbamos a usar después? A cuadrado. Entonces esto es lo mismo. Por A cuadrado. ¿Y esto cuánto da? A por A cuadrado. A al cubo. Entonces, esto que dije, créanme, es este rebatimiento acá, este pedacito que queda es A cubo. Ahora voy a hacer el rebatimiento con otro color para no marear. Los que están en Zoom, ¿siguieron? Estela hizo una pregunta. No, solamente le decía a María Elena que me parece que ella no está silenciada, y entonces lo que decía Gaby antes, Ahí se silenció. porque si no aparece la cara de ella y dejamos de ver tu pizarra. Okay. ¿Pudieron más o menos seguir? Bueno, hago el rebatimiento ahora del A cubo. Es este pedacito de acá, ¿sí? Hago chiqui y lo rebato para este lado. Da esto. Entonces, a ver cómo era el A cubo. A cuadrado. Este pedacito que estaba acá, ¿se acuerdan? Yo lo había marcado como con azul como A cuadrado. Sí. Y ahora rebatí el A cubo. Entonces, no tengo otro color. A cubo menos A cuadrado. Este pedacito que quedaría acá va a ser A la cuarta. Pero es A cubo menos A cuadrado, que lo vamos a hacer ahora, acá. Este era cuadrado y este era A cubo. Ahí ya lo ven. Bueno, no, pero lo retomamos, no tiene sentido que avances. Vos seguís. Tanto, así como en la serie creciente, para encontrar un término, sumaba los dos anteriores, ahora para encontrar un término yo resto los dos anteriores. Entonces, tengo A cuadrado, el siguiente es A menos A cuadrado, ¿sí? El que sigue ahora, y eso daba A cubo.
El que sigue ahora es a cuadrado menos a cubo. Sí. Este es a cuadrado menos a cubo. Entonces, algo- Vamos a sacar factor común de nuevo, igual que lo que hice antes. ¿Qué está en común entre estos dos? El A. El A. Pero el A lo puedo sacar a una potencia un poco más grande. Cuadrado, voy a hacer el Al cuadrado. cuadrado, porque Claro. en los dos está el cuadrado. Claro. ¿Sí? Saco al cuadrado. Y adentro del paréntesis, ¿qué me queda? Si saco el cuadrado, acá queda 1 menos, y si acá está el cubo, que queda A. A. Y 1 menos A, que era A cuadrado. A. Entonces esto es lo mismo que A cuadrado Por A por cuadrado. A cuadrado. Y A Y esto cuadrado. da a la cuarta. Por eso acá les dije que me crean y que era a la cuarta. Si yo ahora hago el rebatimiento de A a la cuarta, ya no me quedan colores, así que no lo voy a hacer. Hago el rebatimiento y resto, Queda a acá la me quinta. queda A a la quinta. Sí. Este sería A a la quinta. Este sería A a A la la sexta. sexta. Y así. ¿Sí? Y así sucesivamente. Como A es menor que 1, cada vez que lo elevo a una potencia, el número es más chiquito. Sí. Cualquier número menor que 1 elevado a una potencia se hace cada vez más chiquito. Y es lo que pasa acá. El segmento cada vez es más Más chiquito. chiquito. Pero se puede rebatir de manera infinita, porque nunca, siempre va a caer dentro del 1, pero nunca va a completar el 1. Sigo y sigo y sigo. Es infinito entre el 0 y el Exacto. infinito. Bueno, no sé qué hora es, y si quieren que tenemos acá o vamos a las 10. series geométricas. Van a ser 10. Las series geométricas, bueno, no sé. Y se la explica. Entonces también Pero sí no hay. es mucho. No, puedo avanzar. O sea que Discutimos el teorema de Pitágoras. Debate. Yo quiero abrir un debate que una vez le había preguntado a Mónica. Digamos, este A, el A que está ahí en la matemática, no es el A, el objeto A. Si vos le preguntás a un matemático por el objeto A de Lacan, no va a homologarlo con... Lacan está utilizando, acá casi uno toma el A como igual, como que le digo que el psicoanálisis A no es igual a A, por empezar, igual a Estamos aplicando matemáticas, pero él está tomando acá el A del psicoanálisis. Y que cada repetición, Ese es el enojo que tienen los matemáticos. Cada repetición es lo que se resta. No, es importante. claro. ¿no? Ese es donde se me complica a mí para pensar, porque Los matemáticos le dicen no puedo- sí, ese A, cómo homologarlo, ¿no? O en todo caso, ¿qué nos permite esto para ubicar respecto de la De la del experiencia. objeto A, en el campo de Nosotros analistas en nuestra experiencia. sí, lo que pasa es que es homológico porque habla de segmentos y de rebatimiento Sí. sobre el segmento. Por eso no es algebraico porque no es solo, algebraico es esto, es Eso cuando haces digo. una cuenta. A eso voy. Pero él está ahí hay luz. haciendo la cuenta Ahí en lo estos lugares. Está bien, lo usa, digamos, cuando lo transporta a los rebatimientos. Pero si no, está usando el algebraico. Sí. Digo, todo el desarrollo, Sí. al cuadrado, al cubo, etcétera, será el algebraico. Está haciendo pero está proyectando la proyección en la recta. Es lo que hace. Está bien. Porque él lo tiene que mostrar. Porque hay algo mostrativo. Está el cálculo, pero está la mostración. Sí, Y sí. la mostración es en el espacio de la recta. Esto es lo interesante. Pero es como hace con la lingüística, digamos, que toma la lingüística y la aplica en el Acá psicoanálisis. es una frase que para mí ayer. era importante. ¿Qué dice? ¿En qué página? En la 120, a mitad de página, El interés.
No dice el interés. Dice, el interés, el único motivo para partir de estos dos términos, el 1 y el A, hacer la serie creciente y hacer la serie decreciente, es que a partir de ellos escribimos. Ellos no se ubican en ningún real que parecería poder corresponder a esta escala. Solo que sin ellos no podemos escribir esta escala. No podríamos escribirlo. Claro, ¿En qué página? 120 a mitad de página. Claro. Partiendo ahora de esta escala, me permite ilustrar la relación a partir de otra escritura. Claro. Esta escritura sería igualmente la más simple porque creo que permanecemos en nuestros límites, que son los del rango unario, excepto que lo proyectemos indefinidamente, o por lo menos lo intentaremos. Esto es el A, este es el 1, y ahí es donde meten lo del número de oro, que no sé de dónde sale, y que es lo que vimos antes nosotros. Perdón, ahora cuando él dice que el 1 es el rango unario. Sí. Pero habla de rango unario y después dice el otro. Claro, eso dice, ¿de qué uno habla? Ajá. Sí, ¿Qué es el 1? Es el rango unario. Y él habla del rango, pero después habla en la 100 de la edad fatal. Es lo de menos la vista. Dice, ¿qué ocurre con la génesis de este otro? En la 123. A ver. Y ahí habla del uno como otro. Exacto, claro, eso digo. Y antes habla del uno como otro. Perdón, ¿otro con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula. Sí. Dice, lo distinguimos de este uno que está antes del uno, saber del goce. En el gráfico que está en la dice, ¿qué ocurre con la génesis de este otro? Nos estamos adelantando igual, en la página 123. Otro con mayúscula ahí. Claro, dice, esto responde justamente a la manera en que podemos medir mediante la pérdida del campo del otro como uno. Ah, como uno sin barrar, como un núcleo, no barrado. ¿Qué ocurre con la génesis de este otro? Lo distinguimos de este uno que está antes del uno, a saber del goce, porque escribe el uno del goce y después dentro de un óvalo pone el 1 y el A. Sí. Pero acá María, porque antes también como la relación sexual, para mostrar que no hay relación sexual, para barrar. Es interesante porque es una maniobra donde justamente ellos se constituyen al meterle, digamos, constituir su propio campo de goce restándolo. Es interesante. A ver, repetilo. Claro, porque si uno es el uno del goce, el sujeto se constituye apropiándose de ese campo inconmensurable, de ese quantum de goce que le corresponde, digamos, a él en algún sentido, ¿no? Sí, algo que es, digamos, para constituir el campo de goce es necesario poder restar o desconstituir ese uno total del otro, ¿no? Hay que ir rebatiendo, hay que ir robando distintas cagadas, construyendo y eso es lo que formatos de otro. Los matemáticos superan, pues. Es como los matemáticos escuchan esto y dicen, ¿Y esto qué es un poco así. Claro, porque es cierto, es un tema de cálculo, ¿no? No es un tema, digamos, de algo existente, es un tema de cálculo. Es un tema en donde, digamos, el lenguaje, concretamente, digamos, no tiene que ver con la serie aritmética. Es decir, pero es necesaria la serie aritmética para poder dar cuenta, escribir sobre el lenguaje. Pero sabemos que son cosas diferentes. Con algo de esto. En el medio dice alguna frase de esto que lo va a usar para una cuestión escrituraria. ¿Por qué le arranca el seminario con un discurso que sea sin palabras? Él intenta la formalización del goce. Este seminario de un gran otro al pequeño otro. Claro, porque vos no podés decir, esto es todo mentira, no podemos ser formales.
Eso no se puede. No, no, porque hay, ¿cómo Tenemos que estar formalizar- formales. ¿Cómo Entonces, formalizar el Claro. cómo el sujeto, digamos, se constituye a través de, bueno, En esta razón, no es con Fibonacci, no es que gracias a Fibonacci empiezan a poder escribir el número, dejan de contar con las manos, y, ¿no? Creo que Piensa sí. que es con la posibilidad de escribir el número a partir de Fibonacci en la... Claro, eso sí, No, ya había, me parece. Desde el habría que Renacimiento. investigarlo Se bien. me parece Desde 1300, por la otra 1300. creo. es decir, Los árabes son muy sí, Ellos empezaron a escribir de otro modo. Exacto, Ah. que tenían números. Que lo A veces era más escribido. dale, dale. Sí. Y ahora en el seminario, en la clase esta, sigue con lo de progresión geométrica y serie geométrica. Es arduo. Mi idea no es hacerlo en detalle porque es fuerte. Sí. Pero sí, por lo menos que se entienda de dónde sale, que no es caprichoso. Pero si les parece, como son casi 20, cortamos acá para que queden aunque sea 10 minutos para charlar, y la vez que viene que Celia iba a Sí. continuar, el principio Claro. de yo. Ahí está, ahí está. Sí, Trabajar Pascal. Claro. O sea, no voy a tomar la. No, no, pero ¿por qué no? claro. que Claro. considero Pero sí tomar, porque Pascal toma la cuestión del infinito y la nada. Claro. Pero no desde la cuestión matemática. Esta clase. Porque yo voy a trabajar dentro de lo que es ¿Me parece? el Perfecto. pascaliano. Así charlamos ahora un poco de lo más Y la importante. cuesta, porque está ligado buenísimo, a la excelente. Claro, traemos la cuesta. De la cuesta, Excelente. lo que es la cuesta. Porque si lo de no, la serie creciente y decreciente. A más los continuación, rebatimientos de Sí. lo que es esta parte de la última. es cuando, es la última, no, un cachito antes, cuando llega a que A cuadrado más A es igual a 1. Ahí ok. usa la serie geométrica. Es para, lo usa como para demostrar desde la matemática que A cuadrado más A es igual a 1. Suma las potencias pares y las potencias impares por otro lado y de ese resultado. Lo vi. Por eso, eso lo ven en la se toma porque te va a llevar tiempo. Tomás vos la próxima. Bueno, y si reunión queda un y yo cachito, la otra. acá. No, mejor ¿Sí? Mejor Pero igual, tomar toda una clase para un desarrollo matemático tampoco tiene mucho sentido. Yo trato de acotarlo por ahí, media hora toma, porque no sé, pero Bueno, trato de tomarlo. Tiene que dejar más debate. Bueno, Pensalo, Perdón, ¿puedo hacer no una tengo pregunta ningún sobre apuro. una frase que dice en la página 119? No, porque dice, en una época, la nuestra, que supo muy bien codificar las leyes de la función del sí o no, se supongo que será rango unario, yo lo trato de ubicar. no, eso es Pascal. Sí. Pascal es porque Pascal es caro, seca, sí o no, nada. Perdón, no, Entonces, quería para terminar el punto anterior, discúlpame. Para después. No, me parece que sería bueno que la próxima, digamos, bueno, en la clase tanto, y ahí primero termina Ingrid y después seguís, después seguís vos, Celia, pero como para avanzar una otra clase. Sí. No estamos ¿Eh? con 3, sí, me parece. Yo sí. Ya avanzamos a tomar a otro capítulo, quiero a decir. Por Pascal. eso yo tomo una... El Pascal está en distintas clases, no está en una No, sola. No, pero Yo avancemos voy a a... traer Sí. cuestiones de Pascal y introducir eso. Avanzamos al capítulo ¿cuál? 9, 10, ¿qué se Sí. La Ahí está. próxima clase es la clase 9 de Eso digo, Damos el final de la 8. claro, Y pero ya estamos en otra más. Sí, estamos en lo que yo, no, lo que la yo clase sería la clase 9 del 29 de enero del Ahí está. 69. y yo daría la parte de la página 121, cuando él hace la de las sumas de las potencias y ahí usa la serie geométrica. Esta es la 8. Claro, pero voy a dar. Claro, perfecto. Ya arrancamos con la siguiente. Ahí está. Ya está.
porque la proporción, que antes decíamos, bueno, ¿qué es? Para no olvidarnos, que es la igualdad de dos razones, y la razón es la escritura de la división. Claro. ¿No? Digamos, como él está hablando de la igualdad entre dos divisiones. Sí. Esta me parece que Sí. es algo a tener en cuenta. Él está hablando no de, a ver si lo entiendo bien, pero él está hablando de la igualdad no entre dos enteros, No, dice. entre dos enteros, sino entre dos divisiones. Entre dos divisiones. Esto me parece que digo para tomar alguna cosita que quede, ¿no? Dividido A, Claro. y la otra división, que es de la suma de los dos. De todo, claro. Porque si no uno piensa que es la división entre dos enteros, y no, No, son, no. es Son la dos igual- razones. Claro, son dos y la divisiones. razón es la. Pero esa división te puede dar un entero o no. No, ya sé, pero lo que a mí lo que Mónica insistía era que no importaba el entero de la división. No, lo que lo que proporciona. lo que nos interesaba era la escritura de la división, Sí. que es la razón. Entonces, que nosotros nos teníamos que quedar con eso, que era la igualdad de dos divisiones, de la escritura de dos divisiones. Por ejemplo, Eso por un lado. digamos. yo puedo Y poner por otro, 4 dividido 2. Esto para tratar de imaginarizarlo, ¿eh? Y 8 dividido claro, 4. pero Mónica decía que no había Sí. que hacer esas divisiones, que lo que nos importaba No. era que era la escritura de esas dos divisiones. ¿No? Eso por un lado. Y después, otra Porque lo cosa, que se repite es la proporción Claro, entre el entre- 4 y el 2 y la proporción entre el 8 y el 4. Claro. donde se ubicaría la razón. Claro, entonces, Bueno, la- y ahí está ahí en está esa la- proporción. la proporción entre el 1 y el A y la proporción Entre 1 más A dividido entre 1. Es importante que vos lo escribís ahí, es cómo el A puede estar de un lado, del otro la igualdad, yo no me sé los nombres matemáticos, pero arriba de la línea de como la fracción, cociente, como cociente, como divisor, como restándose, como sumándose, ¿no? Como que el A, que lo que intenta mostrar acá es cómo el A va circulando y uno puede ubicarlo arriba, abajo, sumándose o restándose, digamos, ¿no? Claro. Es- ¿Por qué? es todo, Porque digo, a grandes rasgos para es entonces razonable utilizar la razón. Claro, claro. Claro. Es razonable utilizar. Formalizar en las operaciones. O sea, no podemos prescindir de esa razón porque es lo razonable. Porque no podemos decir, bueno, esto es una mentira. Claro. Es decir, para lo que nosotros queremos. No, no es una mentira, es una manera de encontrar una escritura. Exactamente. Sin creernos que con esa escritura encontramos la igualdad de lo exacto que queremos decir. Bueno, bueno, lo mismo. Matemático, ¿eh? Perdón. Claro. que no es una exactitud. Vos vas rebatiendo y vas encontrando pedacitos, pero siguen faltando pedacitos. Acá se vuelve a rebatir y hay otro pedacito, y se vuelve a rebatir y hay otro. Bueno, pero a mí me parece que Claro. el uso que hace Lacan de otros discursos es tan válido como que podría ser otro discurso acerca del psicoanálisis. Entonces uno puede pedirle a los matemáticos que crean en el objeto A, ¿qué le importa? Está en otro discurso. Y bueno, pero ya Freud lo hacía, justo estamos trabajando en el proyecto. El proyecto es una metáfora de la termodinámica. Claro. Está tomando la ciencia física de su época y la metaforiza con las letras, justamente con una escritura, ¿no? Sí. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Que es un chanta? No, él está en relación a la ciencia de su época y la toma para el discurso que está construyendo, pero lo metaforiza, no es que lo traslada textualmente. Digo, me parece importante Sí, y además aclarar hay que estas pensar cosas, ¿no? que no, digamos, porque cualquier avance cultural y científico se apoya en algo descubierto anteriormente, digamos. El arte mismo se apoya en algo que hizo otro, digamos. No es de la nada
que surge. Por eso nosotros nos servimos del discurso matemático. Claro. Pero no importa tanto las cuentas. Claro, no importan los Lo números. hicimos para que entiendas que sale de algún lado, que no es arbitrario, ni es caprichoso. Pero no importa. Por eso significa que no importa la división que uno haga de los números, sino poder ver en la totalidad de la ecuación cómo él se multiplicaba, se dividía, se potenciaba por un número o por otro, se restaba o se sumaba. Lo importante era ver la circulación del A. Sí, pero lo que me parece, retomaba lo de Graciela, como interesante, por lo menos para dejarlo abierto, es cómo, bueno, cada época, porque Freud en su época lo hizo con la física, con otros, con lo que era la ciencia de su época, sí, la termodinámica, la física, incluso la biología, la neurología en un principio, él fue neurólogo, digamos, pero ¿qué dimensión toma eso en el campo del psicoanálisis? Cuando entra nuestro discurso, ¿no? Me parece que incluso me interesa, digamos, ver cómo fue para Freud, porque no fue lo mismo el modo en que Freud lo introduce, que me parece que Lacan, pero Lacan por la dimensión usa de los lo real. matemas. Sí. Y la cuestión de los matemas es por la cuestión de la abstracción, para despojarlo de todo imaginario. Exacto. Para Exacto. simbólico para saber imaginarización. Sí. Y además de la física lleva más. No solo no solo lo simbólico. En primer lugar, Lacan desimaginariza. Claro. ¿Listo? Claro. Seguro empieza con la lingüística, digamos, con otros en su inicio. Pero me parece que después hay algo de la dimensión del registro de lo real que intenta intervenir. Un modo de hacerlo intervenir es una lectura esto, porque cuando Lacan, no solo en esto, después con los nudos va a decir esto muestra, no es demostración, es mostración. Me parece que intenta, digamos, hacer entrar de algún modo la dimensión de lo real, que no se la puede escribir, porque es justamente lo que no cesa de no escribirse. Cuando lo ubica como no es demostración, es mostración. Acá me parece, entiendo que esto sigue en el campo de la demostración, la fórmula, Claro. ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el planteo? Perdón. Estos son, digamos, para ubicarlo en nuestro discurso, ¿no? Justamente, porque acá todavía él está trabajando, él tiene en la cabeza fundamentalmente el tema del breve, es decir, el tema del 0 y el 1. Él está ubicando la cuestión y eso es demostración. Eso es demostración. El problema es que él se encuentra con que efectivamente tiene que inventar el objeto A para estar más allá de Freud. Esta es la cuestión. O sea, Freud no puede salir de la teorización de la energía. La teorización de la energía se daba en los primeros 20 años del siglo pasado. La energía era la ciencia que tenía Freud en ese momento. Y como tal, efectivamente en el proyecto, en fin, en toda su primera tópica, fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Ubica una cuestión que tiene que ver con las catexias, tiene que ver con lo energético, tiene que ver con lo efectivamente numérico. El problema es que Lacan lo que hace es tomar lo freudiano, pero va más allá del padre. Toma lo freudiano inventando el objeto A. Es el objeto A que lo saca, obviamente, y eso lo digo yo, pero creo que uno lo puede pensar, lo saca de Heidegger, lo saca de lo que es, lo saca de lo que es la nada que discute Heidegger con la metafísica clásica. Bueno, fundamentalmente lo saca de ahí. Lo saca de Das Ding. Él crea la cuestión, o sea, no es que lo crea, sino que lo introduce como elemento a utilizar para la escritura. Y entonces, todo esto que estamos viendo, que tiene que ver con, finalmente, la demostración,
él lo transforma y lleva no al 1, no desde el 1 y el 0, sino que toma el mover del 1 y el 0 para llevarlo al 3-4 Borromeo. Él lo lleva al 3-4 Borromeo y ahí empieza a trabajar todo esto, pero desde el nudo. Sí, claro, el nudo resuelve todo lo que queda. Todo esto lo lleva al nudo, es decir, tratando de buscar ese grado de cifra que finalmente, desde mi punto de vista, lo que hace es llevar a cómo ese poema que tiene que ver con la exactitud de decir cómo es que el amor hace que uno finalmente crea lo que no es de aquel que no lo tiene. Eso es la exactitud de la clínica. Eso es exacto de la clínica. Pero ahí hay que... ¿Por qué? Porque tiene que ver una exactitud en los lenguajeros, en algo que se puede decir, en algo que es proposicional. Él parte de acá, esto va al nudo, pero eso, Bueno, tampoco se entiende el nudo. digamos. Claro, pero Pero no. claro, está fantástico el tema este, ¿no? ¿A qué llamamos exactitud? Ah, Estela, perdón, dale. Estela. Dale, Estela. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. No, que alguien preguntó cómo se podría llevar o pensar, no sé si fue Celia, a la clínica. Bueno, más allá de que la matemática no se puede llevar a la clínica, pero de esa manera, ¿no? Pero justamente en el caso que veíamos el sábado, hay un aspecto que podría ser interesante o para pensar o aplicarlo. El paciente que yo presenté, ese niño de 10 años, a él le gustaba sacarse en la escuela un 8. A la madre le gustaba el 9. Entonces, supongamos, si para el otro, si el otro estaba representado con el número 9, a él le gustaba el sujeto más del lado 8, pero en el síntoma melancólico, él se alojó, yo diría en el A, de la resta, que era el 1, porque él no estaba contento con el 8, no sé si se entiende, no es para hablar del caso, pero casualmente él se alojó en esa diferencia, que cuando yo la escuchaba a Ingrid, siempre iba a quedar alguna diferencia. En vez de un 1 quedaría 0,5 de diferencia, 0,3, pero el problema es que se fue alojando en esa pérdida. Entonces, en verdad, más allá de lo imposible de trasladar la matemática a la clínica, siempre hay algo. Y por eso pienso que él tuvo que recurrir a esa metáfora o analogía matemática. Bueno, eso nada más. Excelente, tal cual, tal cual. Bueno. Gracias.